Bienvenidos a los misterios de la palabra, el lugar donde los secretos ocultos en las antiguas escrituras finalmente son revelados. Hoy, nos adentraremos en el libro del Génesis, enigmático y poderoso, un relato que ha intrigado a la humanidad durante milenios. Pero el verdadero misterio va más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Podrás tú desvelar los secretos que el Génesis oculta desde el principio de los tiempos? El misterio de la creación. En el principio, una frase que todos conocemos, pero que pocos han logrado comprender en su totalidad. En Génesis 1:1 al 2, leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero, ¿qué ocurrió realmente en ese momento? ¿Qué significan estas palabras más allá de lo obvio? El Génesis no es solo un relato sobre la creación física del universo, sino un enigma profundo que encierra verdades espirituales y simbólicas. ¿Qué fue ese caos inicial? ¿Y por qué fue necesaria una intervención divina para traer orden? Él ya lo ha entendido, pero ¿serás tú quien descifre este primer misterio del Génesis? Hoy, vivimos en un mundo lleno de caos, un reflejo de ese desorden original que existió antes de la creación. Muchos intentan darle sentido a su vida sin comprender que el mismo poder que trajo orden al universo está disponible para ellos. La pregunta es, ¿verás más allá de las tinieblas y el desorden de tu vida, o seguirás buscando respuestas en el vacío? El enigma de la luz y las tinieblas. En Génesis 1:3 al 4, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero este no es solo el primer acto creativo de Dios, es un enigma en sí mismo. ¿Qué representa esta luz? ¿Y qué significan las tinieblas que fueron separadas? La luz en el Génesis no es solo la luz física. Es el símbolo de la verdad, la justicia y la presencia divina que ilumina toda la creación. Las tinieblas, por otro lado, representan el misterio, lo oculto, aquello que está por desvelarse. Isaías ya entendió el significado espiritual de esta separación, pero ¿serás tú quien descubra el verdadero enigma que se oculta en este pasaje? Hoy, como en los tiempos del Génesis, vivimos entre la luz y las tinieblas. Cada decisión que tomamos es un paso hacia uno de estos dos caminos. Pero muchos siguen sin ver la luz que Dios ha puesto frente a ellos. La pregunta es, ¿seguirás caminando en lo oscuro, o verás la luz que ilumina el verdadero propósito de tu vida? El misterio del hombre y la mujer. En Génesis 1:26 al 27, leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero, ¿qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué enigma esconde la creación del hombre y la mujer? Ser hechos a imagen de Dios no es solo un atributo físico. Es un enigma espiritual profundo. El hombre y la mujer, creados a imagen divina, tienen dentro de ellos el reflejo del Creador. Pero este enigma va más allá de la forma externa, habla de un potencial divino que aún está por desvelarse. ¿Serás tú quien descifre el verdadero significado de ser portador de la imagen de Dios? Hoy, muchos buscan comprender su identidad, intentando llenar un vacío que solo puede ser resuelto al entender su verdadera naturaleza divina. Fuimos creados a imagen de Dios, pero pocos comprenden lo que esto significa realmente. La pregunta es, ¿has descubierto ya quién eres según la creación divina, o sigues buscando tu identidad en las sombras del mundo? El misterio del libre albedrío. En Génesis 3:6 se nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este acto no fue solo desobediencia, fue el ejercicio del libre albedrío, un don que Dios otorgó a la humanidad desde el principio. Pero con este don vino también la responsabilidad y el peso de las consecuencias. El libre albedrío es un enigma en sí mismo. Dios creó al hombre con la capacidad de elegir, de tomar decisiones que pueden acercarlo a Él o alejarlo de su presencia.
Este es el misterio que Adán y Eva descubrieron al comer del fruto, la libertad de elegir, pero también las consecuencias de esa elección. En esta saga, exploraremos el impacto de esa primera decisión y cómo sigue afectando a la humanidad hasta hoy. Hoy, como en el jardín del Edén, cada uno de nosotros tiene el libre albedrío para tomar decisiones que definen nuestro destino. Pero, al igual que Adán y Eva, muchas veces desconocemos las verdaderas consecuencias de nuestras elecciones. La pregunta es, ¿usarás tu libre albedrío para acercarte a Dios o caerás en la trampa de las sombras como lo hicieron nuestros primeros padres? El enigma de la serpiente. En Génesis 3:1 se nos introduce a la serpiente, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este ser astuto es más que una simple criatura. Representa el engaño, la tentación y el desafío a la autoridad divina. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué estaba la serpiente allí? ¿Qué propósito tenía en el plan de Dios? El enigma de la serpiente ha desconcertado a los estudiosos y creyentes por siglos. ¿Fue enviada como una prueba o fue una intrusa en el plan perfecto de Dios? En esta saga, exploraremos el papel de la serpiente y lo que realmente simboliza su presencia en el relato del Génesis. Porque su influencia no terminó en el Edén, sigue presente en nuestras vidas hoy. Hoy, como en el Edén, la serpiente sigue susurrando en los oídos de la humanidad. Nos tienta con promesas vacías, nos incita a dudar de las advertencias de Dios y nos lleva por caminos de destrucción. La pregunta es, ¿reconocerás la voz de la serpiente en tu vida o seguirás cayendo en sus trampas? La maldición y la promesa. En Génesis 3:14 al 15, Dios maldice a la serpiente y a la humanidad, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje, conocido como el protoevangelio, es la primera mención de la redención futura. Aunque la maldición recayó sobre el hombre y la mujer, aquí también se esconde una promesa de salvación. Dentro de la maldición del Génesis, encontramos el primer atisbo de la victoria final sobre el mal. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero esto no será sin sufrimiento. Este es el enigma de la maldición y la promesa, aunque la humanidad cayó, la redención estaba destinada a ser desde el principio. En esta saga, desentrañaremos el significado profundo de esta promesa y su impacto en la historia de la salvación. Hoy, vivimos bajo el peso de esa maldición inicial, el dolor, el sufrimiento y la muerte son parte de nuestra realidad diaria. Pero al igual que en el Edén, dentro de esta maldición hay una promesa de redención, una promesa de que el mal será derrotado. La pregunta es, ¿vivirás bajo el peso de la maldición o pondrás tu esperanza en la promesa de salvación que aún está vigente? El exilio del Edén. En Génesis 3:23 al 24, leemos, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Este exilio no fue solo físico, fue espiritual. La humanidad fue separada de la presencia directa de Dios, y el acceso al árbol de la vida quedó prohibido. El exilio del Edén es el símbolo del alejamiento de la humanidad de Dios. Desde ese momento, hemos estado buscando el camino de regreso, anhelando volver a la presencia divina. Pero el camino está custodiado, y solo aquellos que entiendan el enigma de la redención podrán encontrarlo. En esta saga, continuaremos explorando el viaje de la humanidad para volver a la presencia de Dios, un viaje que aún hoy continúa. Hoy, muchos de nosotros vivimos en un exilio espiritual, alejados de la presencia de Dios, buscando el camino de regreso al hogar que perdimos en el Edén. Pero el camino no está cerrado para siempre, hay una esperanza. La pregunta es, ¿buscarás ese camino de vuelta o seguirás vagando en el desierto del mundo? El árbol de la vida y su simbolismo. En Génesis 3:22, leemos, «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre».
Este árbol no es solo una fuente de inmortalidad física, es el símbolo del vínculo eterno entre Dios y la humanidad. Pero, ¿por qué el acceso a este árbol fue restringido? ¿Qué significa su fruto para nosotros hoy? El árbol de la vida representa la vida eterna, pero también simboliza la conexión ininterrumpida con Dios. Después de la caída, esa conexión fue cortada, pero la promesa de vida eterna no fue destruida, solo pospuesta. En esta saga, exploraremos cómo el árbol de la vida se conecta con el plan de redención y cómo la humanidad puede volver a acercarse a esta fuente de vida. Hoy, muchos buscan la inmortalidad a través de medios humanos, ya sea mediante avances científicos o filosofías terrenales. Pero el árbol de la vida sigue estando fuera de nuestro alcance, protegido por el juicio divino. Sin embargo, su promesa aún está disponible para aquellos que sigan el camino correcto. La pregunta es, ¿buscarás la vida eterna donde realmente se encuentra o seguirás persiguiendo sombras? El enigma de Caín y Abel. En Génesis 4:3 al 5, leemos, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Este es el inicio de una tragedia, pero ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Qué enigma se esconde en este relato sobre la naturaleza del pecado y la justicia? El enigma de Caín y Abel es un reflejo del conflicto eterno entre el bien y el mal. Caín representa la rebeldía, el orgullo y el rechazo a la corrección divina. Pero detrás de este relato, hay una lección profunda sobre la relación entre el corazón humano y la aceptación de Dios. En esta saga, desvelaremos lo que realmente significaba el sacrificio de Abel y por qué el pecado de Caín sigue resonando en la humanidad hasta hoy. Hoy, el espíritu de Caín sigue presente en muchos de nosotros. Cuando nos enfrentamos al rechazo o a las dificultades, somos tentados a culpar a los demás, a dejarnos consumir por la ira y la envidia. Pero Dios siempre nos llama al arrepentimiento, como lo hizo con Caín. La pregunta es, ¿seguirás el camino de la ira o buscarás la redención antes de que sea demasiado tarde? El castigo de Caín y la marca misteriosa. En Génesis 4:15, Dios le dice a Caín, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Este es uno de los misterios más intrigantes del Génesis, la marca de Caín. ¿Qué era esta señal, y por qué Dios decidió proteger a alguien que había cometido un acto tan terrible? La marca de Caín ha desconcertado a estudiosos y creyentes por siglos. Es un símbolo de la misericordia y justicia divina, de cómo incluso en el castigo, Dios muestra compasión. En esta saga, exploraremos el significado oculto de esta marca y cómo representa el equilibrio entre justicia y gracia. Hoy, muchos cargan con marcas invisibles, consecuencias de sus errores pasados. Pero como Caín, también podemos encontrar protección y misericordia en medio de nuestro castigo. La pregunta es, ¿buscarás la redención y aprenderás de tus errores, o dejarás que la culpa te consuma mientras vagues por la vida? La civilización de Caín y el auge del mal. En Génesis 4:17, Caín edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Este fue el comienzo de una civilización, pero no fue una civilización guiada por Dios. A medida que la descendencia de Caín crecía, también lo hacía la maldad, hasta el punto en que la tierra se llenó de violencia y corrupción. La civilización de Caín es un recordatorio de lo que sucede cuando la humanidad se aleja de Dios. A través de la historia, hemos visto civilizaciones que prosperan en lo material, pero que se hunden en la corrupción y el pecado. En esta saga, desentrañaremos cómo el legado de Caín sigue influyendo en las civilizaciones humanas hoy. Hoy, vivimos en un mundo que ha construido civilizaciones poderosas, pero, al igual que la descendencia de Caín, hemos visto cómo el mal y la corrupción se infiltran en cada rincón. La pregunta es, ¿serás parte del sistema corrupto o buscarás una vida guiada por los principios divinos? El lamento de Dios y la decadencia de la humanidad. En Génesis 6:5 al 6, leemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este es uno de los momentos más tristes en las Escrituras, cuando Dios, al ver la decadencia de la humanidad, lamenta su creación. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo cayó la humanidad tan bajo? El enigma aquí no es solo el mal que corrompió la tierra, sino el dolor en el corazón de Dios. En esta saga, exploraremos lo que significa que Dios lamente su creación y cómo, a pesar de esta tristeza, su plan de redención sigue vigente. El mal creció, pero la misericordia de Dios nunca fue extinguida. Hoy, vivimos en tiempos que reflejan los días de Noé, cuando la maldad de la humanidad se había esparcido como un fuego incontrolable. Pero así como en los tiempos antiguos, Dios sigue observando y su corazón sigue sintiendo el dolor de lo que ve. La pregunta es, ¿serás parte de esta decadencia o buscarás redimir tu vida antes de que la maldad te consuma? Noé, el justo en medio del caos. En Génesis 6, 8 al 9, leemos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En medio de un mundo corrupto, Noé fue el único que mantuvo su fe y su justicia. Mientras el resto de la humanidad se hundía en la maldad, Noé caminaba con Dios. ¿Qué le hizo diferente? ¿Qué secreto escondía su justicia en medio de tanta oscuridad? El enigma de Noé no es solo su justicia, sino su capacidad para mantenerse firme en su fe cuando todo a su alrededor se derrumbaba. En esta saga, desentrañaremos el secreto de la fidelidad de Noé y cómo su obediencia a Dios le salvó del desastre inminente. ¿Serás tú capaz de caminar con Dios en medio del caos, como lo hizo Noé? Hoy, vivimos en un mundo donde ser justo y fiel a Dios es cada vez más difícil. Aquellos que eligen caminar con Dios son ridiculizados, al igual que lo fue Noé. Pero la justicia siempre encuentra su recompensa. La pregunta es, ¿seguirás el ejemplo de Noé, permaneciendo fiel a pesar de la presión del mundo, o te rendirás ante las fuerzas corruptas que te rodean? El arca, refugio y salvación. En Génesis 6:14, Dios instruye a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El arca fue construida no solo para proteger a Noé y su familia, sino como símbolo del refugio que Dios ofrece en medio del juicio. Es una señal de que, aunque el mundo caiga, Dios provee un lugar de salvación para aquellos que le son fieles. El arca no es solo una construcción de madera, es el símbolo del refugio espiritual que Dios ofrece a todos aquellos que buscan su protección. En esta saga, exploraremos el significado profundo del arca como refugio en medio del juicio y cómo podemos encontrar ese refugio en nuestras vidas hoy. Hoy, todos enfrentamos tormentas en nuestras vidas. Pero así como Noé encontró refugio en el arca, también podemos encontrar refugio en Dios cuando las tormentas de la vida amenazan con destruirnos. La pregunta es, ¿entrarás en el refugio que Dios te ofrece, o dejarás que las tormentas te arrastren a la destrucción? El diluvio, el juicio divino. En Génesis 7, 11 al 12, el diluvio comienza, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este fue el juicio de Dios sobre una humanidad que se había entregado por completo al mal. Pero el diluvio no fue solo destrucción, fue una purificación, un nuevo comienzo para la creación. El diluvio es un símbolo del juicio final que purificará la tierra, pero también es un recordatorio de que Dios siempre deja una puerta abierta para la salvación. En esta saga, desentrañaremos el significado del diluvio como juicio y cómo nos invita a prepararnos para el juicio que vendrá en los últimos tiempos. Hoy, muchos sienten que están en medio de su propio diluvio, enfrentando situaciones que parecen insuperables. Pero el diluvio nos recuerda que siempre hay una esperanza, siempre hay un refugio para aquellos que buscan a Dios. La pregunta es, ¿buscarás el arca en tu vida, o te dejarás arrastrar por las aguas del juicio? El nuevo comienzo tras el diluvio. En Génesis 8, 16 al 17, Dios le dice a Noé, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra.
Después del juicio, siempre viene la promesa de un nuevo comienzo. Dios, en su misericordia, permite a la humanidad empezar de nuevo. El diluvio no fue solo un juicio, fue también una purificación, una oportunidad para que la humanidad comenzara de nuevo. En esta saga, exploraremos cómo este nuevo comienzo no fue solo para Noé y su familia, sino un símbolo de la redención futura que Dios ofrece a todos los que se vuelven a Él. Hoy, todos enfrentamos momentos de juicio y dificultad, pero el Dios que ofreció a Noé un nuevo comienzo sigue siendo el mismo. Después de cada tormenta, siempre hay una oportunidad de redención y de empezar de nuevo. La pregunta es, ¿aprovecharás el nuevo comienzo que Dios te ofrece o seguirás atado a las tormentas del pasado? El pacto con Noé y la señal del arco iris. En Génesis 9, 12 al 13, Dios dice: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este pacto es un recordatorio de la misericordia de Dios, un símbolo de que, aunque el juicio vino una vez, no lo hará de la misma manera de nuevo. El arco iris es más que un fenómeno natural, es la señal de un pacto eterno entre Dios y la humanidad. En esta saga, desentrañaremos el significado de este pacto y cómo sigue siendo un recordatorio de la fidelidad de Dios para con su creación, incluso en tiempos de tribulación. Hoy, muchos enfrentan momentos de incertidumbre y temor. Pero el arco iris sigue siendo un recordatorio de que Dios no ha olvidado su promesa. Incluso en los tiempos más oscuros, su pacto permanece firme. La pregunta es, ¿verás la señal de la misericordia de Dios en tu vida o te dejarás vencer por la tormenta? La Torre de Babel, el orgullo de la humanidad. En Génesis 11:4, la humanidad, unida en un propósito común, dice: Vamos, edifiquémonos una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pero detrás de este esfuerzo aparentemente unificador, se esconde el pecado del orgullo. La humanidad, al construir la Torre de Babel, buscaba independizarse de Dios, queriendo alcanzar el cielo por sus propios medios. La Torre de Babel es un símbolo del orgullo humano, de la autosuficiencia que ignora la dependencia de Dios. En esta saga, desentrañaremos las implicaciones de este acto de rebelión y cómo el orgullo sigue siendo una de las mayores tentaciones para la humanidad hoy en día. Hoy, vivimos en un mundo que ha construido su propia Torre de Babel, creyendo que la autosuficiencia y el poder humano son suficientes para alcanzar cualquier cosa. Pero al igual que en la antigüedad, el orgullo siempre lleva a la caída. La pregunta es, ¿vivirás creyendo que puedes alcanzar los cielos por tus propios medios o reconocerás tu necesidad de depender de Dios? La confusión de lenguas y la dispersión. En Génesis 11:7 al 8, Dios dice: Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La confusión de lenguas fue el castigo divino por el orgullo de la humanidad, y el resultado fue la dispersión de las naciones. La unidad que la humanidad buscaba por medios incorrectos fue rota, pero no fue el final del plan de Dios. La dispersión de Babel no fue solo un castigo, fue un acto de gracia para evitar que la humanidad se autodestruyera en su orgullo. En esta saga, exploraremos cómo la confusión de lenguas fue parte del plan divino para llevar a cabo su voluntad, y cómo la unidad verdadera solo puede lograrse bajo su dirección. Hoy, vivimos en un mundo globalizado, pero la división sigue siendo evidente en muchos aspectos. La verdadera unidad no puede alcanzarse a través del poder humano, sino solo bajo la dirección divina. La pregunta es, ¿seguirás construyendo tus propias torres de orgullo o buscarás la unidad que solo Dios puede traer? El llamado de Abraham, un nuevo comienzo para la humanidad. En Génesis 12:1 al 2, Dios le dice a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este es el llamado que cambiaría el curso de la humanidad, no solo para Abraham, sino para todas las generaciones futuras. Pero detrás de este llamado hay un profundo enigma: ¿por qué Dios eligió a Abraham y qué significaba realmente su misión?
Abraham representa el inicio de un nuevo pacto, un nuevo comienzo para la humanidad. Pero su camino no fue fácil, fue un viaje lleno de pruebas, desafíos y momentos de duda. En esta saga, exploraremos el llamado de Abraham y cómo su fe y obediencia sentaron las bases para la redención futura. ¿Serás tú capaz de seguir un llamado como el de Abraham? Hoy, muchos de nosotros escuchamos un llamado similar al de Abraham, un llamado a dejar atrás lo que conocemos y caminar en fe hacia lo desconocido. Pero pocos están dispuestos a seguir ese llamado. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de seguir la voz de Dios, aun cuando no veas el camino completo? El pacto de Dios con Abraham, la promesa de una nación. En Génesis 15:5, Dios le dice a Abraham, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esta promesa, dada a un hombre sin hijos, era incomprensible desde una perspectiva humana. Pero Abraham, con fe, creyó en las palabras de Dios. Este pacto no solo selló la bendición para Abraham, sino que estableció el fundamento para la venida del Salvador. El pacto con Abraham es el inicio de un plan que Dios tenía para toda la humanidad. En esta saga, desentrañaremos el significado profundo de este pacto y cómo las promesas de Dios no se limitan al tiempo ni al espacio. Su pacto sigue vigente y la promesa de bendición está disponible para aquellos que la acepten por fe. Hoy, Dios sigue haciendo promesas a aquellos que confían en Él. Pero la fe que se requiere para recibir esas promesas no es fácil de mantener en medio de la incertidumbre. La pregunta es, ¿tendrás la fe de Abraham, creyendo en lo imposible, o dejarás que el miedo y la duda te impidan recibir la bendición? La prueba de Abraham, el sacrificio de Isaac. En Génesis 22:2, Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es una de las pruebas más incomprensibles que se encuentra en las Escrituras. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa. ¿Por qué haría Dios tal cosa? ¿Qué enigma esconde esta prueba, y qué significa para nosotros hoy? El sacrificio de Isaac es más que una prueba de fe, es un anticipo de lo que Dios haría por la humanidad al sacrificar a su propio hijo. En esta saga, exploraremos cómo la obediencia de Abraham y la provisión de Dios en ese momento son una sombra de la redención futura. ¿Estarás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendas su plan? Hoy, todos enfrentamos pruebas que desafían nuestra fe y nuestra comprensión. A veces, Dios nos pide que renunciemos a algo que amamos, confiando en que Él tiene un plan mejor. La pregunta es, ¿tendrás la fe de Abraham para obedecer, incluso cuando no veas el camino completo? La intervención divina, el carnero en el monte. En Génesis 22:12 al 13, el ángel de Jehová dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Este carnero es el símbolo de la provisión divina, el sustituto que Dios provee en el momento crucial. La intervención divina en el monte Moría es un símbolo poderoso de cómo Dios siempre provee en el momento adecuado. En esta saga, desentrañaremos el significado de este sacrificio sustitutivo y cómo prefigura el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, muchos de nosotros enfrentamos situaciones donde parece que no hay salida, donde el sacrificio es inevitable. Pero el Dios que proveyó para Abraham sigue siendo el mismo. Él siempre tiene un plan, una provisión, incluso cuando no lo vemos. La pregunta es, ¿levantarás tus ojos como lo hizo Abraham y verás la provisión de Dios en tu vida? La promesa futura, la simiente que bendecirá a todas las naciones. En Génesis 22:17 al 18, Dios dice, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta promesa no es solo para Abraham, es una promesa que apunta a la venida del Mesías, a través del cual todas las naciones recibirán bendición. El final de la historia de Abraham no es solo la recompensa de su fe, sino la promesa de un futuro redentor para toda la humanidad. En esta saga,
exploraremos cómo esta promesa se cumplió a través de Cristo y cómo continúa ofreciendo esperanza y bendición para todos los que creen. Hoy, somos herederos de esa promesa. A través de la simiente de Abraham, todas las naciones han sido bendecidas con la esperanza de la salvación en Cristo. La pregunta es, ¿vivirás como heredero de esa promesa, llevando bendición a los que te rodean, o dejarás que esta oportunidad pase sin hacer nada? Así, hemos viajado por las profundidades del Génesis, desvelando los misterios ocultos en sus relatos antiguos. Pero este no es el final. Al igual que Abraham, todos nosotros estamos en un viaje de fe, enfrentando pruebas, pero también recibiendo promesas de bendición. A través de cada capítulo, hemos visto cómo Dios actúa, cómo guía y cómo siempre tiene un plan, incluso cuando no lo comprendemos del todo. Pero recuerda, este es solo el comienzo de una saga que continúa. Cada misterio que hemos explorado nos prepara para lo que viene. No te pierdas el siguiente episodio, donde seguiremos desvelando las profecías y enigmas más profundos de las Escrituras. ¿Estás preparado para lo que viene? Suscríbete a Los Misterios de la Palabra para continuar este viaje con nosotros. Porque solo aquellos que buscan la verdad serán los que la encuentren. ¿Serás tú quien desvele el próximo enigma? El tiempo se está agotando, ¿estás listo para lo que viene?